Hola, buenas tardes. Vamos a seguir con lo que es la siguiente lección. Seguimos con la página 45 y hoy vamos a hablar de Charles II, llamado como el Barón de Montesquieu. Este fue un filósofo francés y es uno de los más populares y más ejemplares que han habido. ¿Por qué? Porque entre sus aportes más significativos está la teoría de la separación de poderes. En el actual país que estamos nosotros, existen tres poderes, que está el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero ¿quién fue el creador de esto? Miren quién es los principales precursores. Se llama el Barón de Montesquieu, Charles II. Y nos da una definición que el poder legislativo, para que ustedes lo comprendan, es el que desarrolla las leyes. El poder ejecutivo es el encargado de ejecutar la legislación vigente, o sea, de ejecutar las leyes. El poder judicial está para interceder en los casos en que la legislación no se respete. Esto en fin de cuidar los intereses generales de la sociedad, al establecer el poder político a diferentes personas, evitando con ello la tiranía. Por este aporte se reconoce que Montesquieu como el creador del concepto de Estado moderno. Más abajo tenemos a Jean-Jacques Rousseau. Este era un, un humilde y de descendencia suiza. Este filósofo es símbolo de la referencia de la teórica en la Revolución Francesa y las constituciones de las democracias modernas por los aportes políticos en cuanto al Estado y el derecho y derechos humanos. Mire, este es uno de los precursores que ya para 1700 se viene hablando de una nueva revolución en Francia. 1700 es cuando Estados Unidos independiza. Entonces todo esto marca un hito en la historia porque desde ahí en adelante los países van a ser diferentes. Todo lo que viene son los cambios que han habido a través de la humanidad. Uno fue con la separación de poderes, porque antes quien tenía el poder solo era el rey. El rey tenía todo el poder, pero después con lo del Barón de Montesquieu se dividió en tres, y que iba a haber un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Rousseau plantea que los seres humanos nacen con igualdad de derechos, pero que a lo largo de los años este hecho ha sido ignorado, por lo cual sostiene urgente necesidad de fundar un nuevo sistema político que sí resguarde la integridad y la libertad individual, para lo cual la organización gubernamental deberá rendir cuentas al soberano pueblo, el cual determina las condiciones políticas para gobernar. Mire, en todas las sociedades y en esta sociedad que era en Francia de 1700, el soberano es el pueblo, o sea, el pueblo somos todos los ciudadanos que vivimos en un país. Entonces, ¿qué es el soberano? Que él tiene todo el poder. Si nosotros, todos los hondureños, decimos que no queremos al actual presidente, él tiene que quitarse de ahí porque quien es el poderoso es el pueblo. Si nosotros, el actual pueblo, decimos que no queremos al ejército, que lo, que lo desintegremos, se tiene que desintegrar porque el poderoso es el pueblo, no hay nadie más. Entonces estaban las ideas que Jean Rousseau nos viene dando, de que el pueblo es el soberano y que el pueblo es el que manda. Su pensamiento jurídico naturalista, plasmado en su obra El contrato social, se basa en los siguientes principios. La sociedad surge del contrato social, en que el individuo renuncia a su libertad individual para construir un orden común colectivo. Estado, el cual protege a fuerza de ley a la persona y a sus bienes. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, protegerlo a ustedes, porque lo principal para un Estado es su gente y sus bienes. El hombre tiene derechos innatos, derechos que al nacer usted ya los tiene, como el derecho a la vida, derecho a la educación, el derecho a la salud.
En las monarquías absolutas no se garantizan los derechos del individuo, sino que se atropellan. Se convierte en el régimen despósito. Aparte de la crítica, la educación tradicional en su obra Emilio, en el cual establece que el educador debe procurar que el desarrollo del infante se realice de modo espontáneo y libre. Jean Rousseau, como miramos, vino a dar otro giro diferente en lo que es la sociedad, a decir que quien manda es el pueblo, a decir que el hombre tiene derechos, que el hombre hay derechos que no se le deben violentar, hay derechos que los trae desde nacimiento. En estas enciclopedistas ofrecieron fuertes argumentos políticos que inspiraron cambios revolucionarios a nivel mundial. Mire, por eso les digo que hay cambios. Aquí es donde empieza la Revolución Francesa. Por el idealismo objetivo o criticismo. Se entiende la doctrina de Kant, que sostiene la superioridad de la investigación, del conocer sobre la investigación del ser. Esta corriente está convencida de que es posible el conocimiento para el hombre. Acepta que puede llegar a poseer la verdad. Puede tener conocimientos de certeza, pero que hace indispensable justificar racionalmente la forma de cómo llegar al conocimiento, es decir, cómo llegamos al conocimiento y en qué forma se nos da la realidad. Ahora miremos a Immanuel Kant, otro filósofo alemán inicialmente. Con estos filósofos empiristas y racionalistas nos vamos dando cuenta que los filósofos no solo son personas que les creían locos, sino que han sido personas que han venido cambiando todo el mundo, haciendo cambios trascendentales. Se han podido observar lo que hizo el anterior filósofo, Rousseau y Kant. Miremos a Kant ahora para que ustedes miren los aportes importantes que ellos hicieron y de lo cual la importancia de la filosofía no solo es un libro que está abandonado, sino que trae un concepto amplio. Miren, un filósofo alemán inicialmente fue seguidor de la corriente del racionalismo. Tras lecturas de los diferentes autores filosóficos del siglo XVII se plantea un reinicio de la concepción filosófica. Su estudio filosófico se basó en la teoría del conocimiento. ¿Cómo se logra el conocimiento?, se preguntó él. La ética, el estudio social, ¿qué esperar de la vida? Estudio sobre qué es el hombre. Estas son las preguntas que se planteó Immanuel Kant. El problema filosófico hasta el punto fue el hombre antropocéntrico. Sin embargo, con el aporte de Kant, este problema se replantea al principio de que hace posible que el humano aprenda, a lo cual Kant considera de que lo más importante no era el objeto del que se conoce, sino el sujeto que conoce. En cuanto al conocimiento constituido en su obra Crítica, la razón pura. Los juicios son elementos que intervienen en el proceso del aprendizaje. Se clasifican en juicios analíticos, que son no proporciona conocimiento nuevo, pues el objeto se describe tal cual es. El ejemplo, el gato amarillo. Este juicio es a priori, ya que no necesita experimentar para saber de qué color es el gato. Juicio sintético proporciona un conocimiento que antes no se tenía. Ejemplo, el gato es amarillo. En este juicio se descubre que el gato es amarillo. En el juicio posteriori, ya que sabrá la verdad o la mentira el enunciado una vez que vea el gato y se confirme su color. Los juicios científicos, según Kant, son sintéticos a priori, es decir, que tienen que darnos información nueva, característica principal de los juicios sintéticos, pero que tienen aplicación universal. Sin necesidad de experimentar, se puede confirmar el enunciado. Ejemplo, hay gatos de diferentes colores.
Más abajo vamos a ver que Kant hace su mención sobre la ética y nos dice que se basa en la voluntad pura y real de cada sujeto. En la obra Crítica a la razón, establece que la actividad del hombre no consiste solo en realizar juicios del conocimiento, sino que también realiza juicios morales, cuyos resultados se ejecutan por la voluntad humana. Esta voluntad contiene principios prácticos que ejecutan la conducta humana. Esta voluntad nace de la razón, por lo tanto deberán ser objetos principales y prácticos en su obra metafísica Costumbres de Kant. Se define ciertas condiciones indispensables para el humano actúe con normalidad. Para Kant dice que hay dos definiciones para que el humano actúe con moralidad, y una es la libertad, ya que todo acto de decisión moral necesita la libertad para decirlo. La inmortalidad del alma debe ser eterna para la relación del bien. La existencia de Dios. Se postula existencia de una causa de la naturaleza que sí armonice y contenga con idénticas la felicidad moral o la virtud. Esta causa sería Dios. Vamos a conocer sobre un poco de la opinión que dio sobre la política. El imperativo categórico, al ser producto de la razón, se extenderá en todos los ámbitos de la humanidad, incluida la política. La ley jurídica, siguiendo el imperativo categórico, ha de añadirse a la naturaleza racional del ser humano. Por lo que Kant afirma que la existencia de derechos naturales propios de la naturaleza racional, que serán el límite de la acción del Estado, las relaciones entre individuos y por lo tanto la organización de la convivencia, tienen una naturaleza racional, por lo que la ley jurídica no puede actuar en contra de esa naturaleza. La filosofía kantiana enlaza, así como la filosofía política moderna del Estado natural y las teorías del contrato. Hay una naturaleza anterior a la organización política de los seres humanos, que es la fuente de derechos universales contra los que no se puede legislar y que actúan por sí mismos como principios de organización de la vida política, que debería atender la República Universal. Además de los derechos naturales, el legislador, y en función de las necesidades históricas, podrá desarrollar leyes. Kant es uno de los principales filósofos que hace mención a la política, que menciona lo que es la ética. La ética es la manera en la que usted se comporta en la sociedad. O sea, si usted le comentan algo, usted por ética no le puede ir a decir a otra persona que X persona le comentó algo. Por ética usted no puede revelar información confidencial. En esto hace énfasis Kant en la ética y en la política. Y para ir concluyendo con esta parte, miremos a Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Este era teólogo y filósofo alemán. Representa el idealismo más radical de la historia de la filosofía. Esto se debe en parte a las condiciones sociales y políticas que vivía en su país. Frente a la cultura e ilustración, unificó conceptos naturaleza, el cual de la filosofía griega, el espíritu incrustado en el cristianismo. Además, consideró que ya era tiempo que la filosofía fuera no solo tendencia a saber, sino saber mismo, y que en lugar de crítica de conocimiento y razón fuera un sistema racional de totalidad real. Esto fue uno de los precursores de la dialéctica, Hegel. Miremos lo que era la dialéctica como forma de lo real, como método filosófico para llegar a lo absoluto. Esas son algunos de los ejemplos, y esto es una cita. Una cosa es que en relación a otra, ambos en relación a una tercera, luego otra más,
para esto no es infinito, hay una síntesis última en toda la racionalidad del verdadero. Para Hegel el conocimiento también posee estructura dialéctica, pues la realidad es la dialéctica y el conocimiento necesita poseer las mismas cualidades para lograr configurarla. Entonces, miren, estos fueron los aportes de Hegel, que dice que la lógica, que es una tesis bajo estructura lógica, es dialéctica, parte de la conciencia inmediata del individuo, estudia la idea en sí, ser, esencia y concepto. El ser, cualidad, cantidad y medida. Esencia es el fenómeno y existencia en el espacio. Concepto es sujeto, objetivo, idea de concepto. La naturaleza, antítesis, son las propiedades de la naturaleza. Estudia la idea fuera de sí misma. Frente al individuo, estudio objetivo del mundo en diferentes niveles. Mecánica, física, química y biología. Espíritu de la síntesis. En toma de conciencia que hace el espíritu de sí, propio desde su emerger y desde la naturaleza hasta convertirse en el espíritu absoluto. Es la parte más importante, sin despreciar la primera, del sistema hegeliano. Sería la idea para mejorar en sí. Este es un diagrama que dejó Hegel para su estudio filosófico, el estudio de la naturaleza, hace uso de la mecánica, la física. Este es un resumen, filosofía del espíritu. Y hasta aquí vamos a llegar con lo que fue Hegel. Aquí hay unas tareas, pero esto no lo vamos a ver otras de diferentes. Y en el siguiente video vamos a entrar a la edad contemporánea.